Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Bueno, tenemos la suerte de poder contar en el espacio con Guillermo Anaya, diputado federal de Coahuila, a quien agradecemos y saludamos. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, muy buenos días, auditorio. Gracias. Memo, bueno, decía que siempre hay tema contigo, y más siendo legislador de nuestro estado, pues hay tantos temas en este momento como país, pero también como estado. Y vamos a hablar del rumbo que lleva Coahuila, de las amenazas latentes que existen, no nada más para nosotros, sino para todo el país en general, dadas las políticas de nuestros vecinos del norte. Pero bueno, seguramente ha habido el trabajo importante como para blindarnos un poco de todas estas decisiones que se toman más allá de nuestras fronteras. Memo, ¿cuál es el momento de Coahuila? ¿Cómo ves tú las cosas? En Coahuila, fíjate que veo cosas muy positivas en contraste con lo que está pasando en nuestro país. Es decir, el tema más sensible que hoy en día le duele a las mexicanas y a los mexicanos, a los laguneros, a los coahuilenses, es el tema de la seguridad. Y en Coahuila tenemos años que, gracias a un trabajo coordinado, Estado, municipios, Federación, Guardia Nacional, los militares, los marinos, ahora sí que todas las autoridades, incluso el Poder Judicial y el Poder Legislativo, trabajando con un mismo objetivo. Y en Coahuila, en comparación con nuestros vecinos, pues como Zacatecas o si quieres Tamaulipas, o nos vamos a Sinaloa, a Sonora, Michoacán, Tabasco, pues en Coahuila estamos muy seguros, muy tranquilos, viviendo en paz desde hace años, y eso es algo que debemos valorar enormemente, que se siga trabajando en ello, porque en materia de seguridad no se puede bajar la guardia ni un minuto, nunca puedes echar las campanas al vuelo. Sin embargo, sí es algo que tenemos que valorar, viajar de noche en las carreteras y que nuestros jóvenes, nuestros hijos puedan salir a divertirse también sin el temor de que no van a regresar. Esto es algo que tenemos que valorar enormemente, y en comparación con prácticamente todo el país que está en llamas, porque esta política de Morena, de abrazos a los que dan balazos, ha sido un fracaso en prácticamente 7 años continuos, que va en aumento la inseguridad. Y bueno, pues esto para nosotros es algo que debemos de atesorar. Y yo les pongo un ejemplo, Marcela, como por ejemplo, si tú tienes todos los días en tu casa agua o luz, y abres la llave y sale el agua, o prendes el switch y tienes la luz, y de repente un día prendes la llave y no hay agua, o el switch y no hay luz, y entonces empiezas a valorar lo que para ti era cotidiano, tener luz todos los días. Bueno, pues así es la seguridad. Ya nos estamos habituando a que en Coahuila es uno de los estados más seguros del país, Torreón es uno de los municipios más seguros del país, pero esto no es obra de la casualidad, es obra de un trabajo continuo y que tenemos que valorar enormemente. Esto es uno de las cosas que tenemos a diferencia de otros estados. Y también el tema de la economía. La economía en Coahuila va creciendo. En el país hemos tenido muchos problemas y vamos a seguir teniendo problemas, desgraciadamente, este 2025, con un tema que acabas de mencionar al principio del programa, que son los aranceles, ese impuesto, ese castigo que va a imponer los Estados Unidos a México del 25% a los productos mexicanos que exportemos. Pues eso dañaría enormemente a nuestra economía. En Coahuila tenemos también años creciendo a un buen ritmo, generando empleo y generando empleos bien pagados. Estos dos contrastes son para mí las dos problemáticas más sensibles que tenemos hoy en día en nuestro país, Marcela. Uh-huh. Y bueno, y que Coahuila ha venido haciendo diferencia. Mira, vamos a por el tema de seguridad. Sí, se hablan de todos los logros y de todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años, porque la construcción de esta paz no ha sido por generación espontánea, ¿no? Se ha tratado de construir y se ha tratado de acrecentar. Sin embargo, yo escucho cada vez más a los analistas que dicen, esto pende de un hilo.
Somos una isla en medio de un océano de turbulencias y de asesinatos y de violencia. Realmente, ¿qué se tendría que estar haciendo como para que esta isla no vaya a sucumbir ante la marejada de lo que significan los grupos delincuenciales que siempre están viendo de qué manera hacerse de las plazas, de qué manera hacerse de los territorios para poder extender su actividad criminal? Pues mira, no me cabe la menor duda de lo que acabas de comentar y también de expertos, analistas que conocen del tema de seguridad, pues es lo que traen en boca, es decir, pues sí, Coahuila, Yucatán, hasta el sur son de los estados más tranquilos y seguros de nuestro país. Nosotros estamos envueltos en nuestros vecinos que también tienen muchísimos problemas como los que acabo de mencionar. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es, por un lado, que Coahuila siga haciendo su labor de coordinación. Por ejemplo, ayer estaba yo viendo a el gobernador Manolo Jiménez que estaban construyendo un nuevo cuartel en el norte del estado, entonces en la frontera, en los límites con Nuevo León y con Tamaulipas. Entonces hay un cuartel militar y yo creo que hay que seguir invirtiendo. Ese es un gravísimo problema que tenemos con la Federación en el presupuesto de 2025, que no los hicimos hacer entender que necesitábamos invertir más en seguridad, sobre todo en programas de capacitación, de armamento, para que llegara a los estados y a los municipios, porque cada año el estado y el municipio recibe menos recursos en materia de seguridad por parte de la Federación. Y no solamente Coahuila, sino todo el país. Y es por eso, Marcela, entre otras cosas, la falta de voluntad política, es por eso que el estado, el país, en la mayoría de los estados, pues está sufriendo como nunca el tema de la inseguridad, porque los estados y los municipios no invierten lo que está invirtiendo Coahuila y Torreón, por ejemplo, en materia de seguridad, que la semana pasada, el lunes antepasado, se invirtieron también en 50 nuevas patrullas equipadas en la ciudad de Torreón, con recursos prácticamente propios. Igual el Estado está invirtiendo en seguridad, lo que no hacen otros estados por el abandono en materia de recursos y programas que van a los estados en materia de seguridad. Entonces eso también es una gran diferencia que hay que seguir apostándole en la inversión en materia de seguridad para que los policías ganen mejor, tengan mejores becas, tengan mejor capacitación, tengan mejor armamento y haya el tema de la proximidad, que es muy importante también en nuestro estado y en nuestro municipio. Sí, Memo, buenos días. Saluda a Manuel aquí añadiéndome a la conversación. Obviamente, Manuel, buenos días. Buenos días, Memo. Obviamente el éxito de La Laguna en materia de seguridad no podría entenderse sin el mando especial que se conformó desde hace algunos años y que a pesar de que ha tenido una rotación constante en sus comandantes, pues los resultados han sido pues bastante positivos, independientemente de quién esté al frente. ¿Cómo ves el futuro de este operativo, de este esquema del mando especial para La Laguna? Que recuerdo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, muy temprano en su mandato, de hecho todavía era diciembre del 18, acababa de asumir y que vino aquí a Torreón y en el Teatro NASA señaló que este esquema no se iba a tocar justamente porque funcionaba y que posiblemente se buscara replicar en otras regiones del país. Algo que no necesariamente ocurrió porque, bueno, pues cada región tiene sus particulares y sus situaciones propias, ¿no? Y amerita de acciones específicas según su realidad. Pero el mando especial para La Laguna, ¿cómo lo ves de aquí al corto, mediano, largo plazo? Fíjate que es un muy buen modelo que se implementó, Manuel, y que, como bien lo comentan, los resultados están a la vista de lo que platicamos, y se intentó replicar, pero no se hizo, pues porque cambiaron de la noche a la mañana, de un día para el otro, cuando entra a gobernar Morena con el tema de los abrazos a los que dan balazos, y entonces pues todas esas políticas se tiraron a un lado, pero es un muy buen esquema que ha funcionado porque nosotros históricamente teníamos ese problema, que al cruzar la calle, el río Nazas, pues ya teníamos otro estado y entonces pues los delincuentes
aprovechaban, como siempre, cualquier coyuntura, cualquier laguna, cualquier espacio que se da para poder delinquir. Llegaban recordando los momentos drásticos que teníamos en Coahuila cuando del penal de Gómez Palacio salían a matar muchachos en los bares de Torreón y regresaban porque estaban cuidados y entonces y con las armas de los custodios, además, también de los propios custodios. Entonces todo este esquema del mando único para que todo lo que es la laguna de Durango y de Coahuila pues esté protegida y esté coordinada, eso ha sido uno de los éxitos de que hoy la laguna, sobre todo en el lado de Coahuila, pues estemos muy tranquilos. Gómez Palacio y Lerdo también son lugares seguros, sobre todo por esto que acabas de comentar del mando especial, porque recuerdo que Lerdo en aquel entonces duró mucho tiempo sin policías municipales, porque estaban prácticamente todos coludidos. Entonces sí ha sido, hemos venido creciendo en materia de tranquilidad, de percepción de seguridad, y esto también en gran medida por el mando único federal. Sí, el mismo Gómez Palacio, que también tuvo un tiempo prácticamente sin policías. Ahora, la conformación de la Guardia Nacional, pues claro, no estuvo exenta de polémica, la forma en la que se disolvió la Policía Federal, no necesariamente con los mejores procedimientos, y había muchísimas dudas, porque parecía que luego los objetivos cambiaban casi que a ocurrencia del expresidente López Obrador, porque señalaba que la conformación de la Guardia Nacional se daría como a la mitad del sexenio, con unos 50,000 elementos, que nada más de inicio tendría mando militar porque iba a trasladarse al mando civil progresivamente, algo que no ocurrió y que se ha fortalecido, por el contrario, la militarización y demás. Entonces, ha tenido sus polémicas la Guardia desde origen. Pero, ¿cuál ha sido el papel aquí en Coahuila de la Guardia Nacional, que junto con el Ejército, bueno, pues se ha hablado mucho de esa coordinación en materia de seguridad y que también se coadyuva en los operativos y en los blindajes? A pesar de estas polémicas y de las dudas que generó, ¿cómo está la Guardia hoy por hoy, Memo, en sus acciones concretas para coadyuvar en la seguridad de Coahuila? Fíjate que comentas algo bien importante, Manuel, porque la Guardia se ha venido transformando, la Guardia Nacional, desde su creación, y nosotros nos opusimos a la militarización porque efectivamente son cosas diametralmente diferentes. La militarización a un mando civil, que la capacitación, el ordenamiento y la formación son totalmente diferentes. Y en Coahuila, en Durango, la Guardia Nacional y el mando único ha venido funcionando, como lo comentaste al principio de la plática, Manuel, es que han venido también cambiando a los directivos de la Guardia Nacional, y ha venido funcionando porque es un esquema que funcionó, que la coordinación del Estado con los diferentes municipios de la laguna, con la Federación, con los militares y con los marinos, en el caso del estado de Coahuila, ha venido funcionando. Entonces, esto, a pesar de los cambios que ha sufrido la Guardia Nacional en el país a nivel nacional, en Coahuila, con los cambios de los jefes de la Guardia en Coahuila, pues ha venido funcionando porque hay una estrecha coordinación. Les decía Marcela al principio del programa que Coahuila tiene una envidiable coordinación con otros estados, con incluso el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los tres órdenes de gobierno. Y esto es un esquema que ha venido funcionando y que... Se cortó. ¿Sí? Sí, se cortó la comunicación. Bueno, esperemos retomarla porque todavía tenemos por ahí algunos temas pendientes, pero bueno, que justo resaltar estos dos aspectos que son fundamentales, la seguridad y la economía, me parece que viene al caso, sobre todo con todas las amenazas que hay por delante. Lo platicábamos también con Guillermo, esta situación de los aranceles de Donald Trump y esta posibilidad de que lo que está pasando ahora con las maquiladoras, que es impresionante, sí, con todo lo que se supone que tienen que pagar de impuestos, y que
pone en riesgo que muchas de las maquiladoras que están asentadas, aunque nosotros ya dejamos de ser Estado maquilador hace un buen rato, de todos modos siguen existiendo maquiladoras, y que estas se vayan a ir a Estados Unidos precisamente por la cantidad de aranceles que se puedan estar cobrando a propósito de las exportaciones hacia Estados Unidos desde México. Pero esta es una parte muy importante que tenemos que revisar, porque así como vienen las cosas, pues no sé cuáles vayan a ser las amenazas más importantes para nuestro Estado en los próximos meses y en los próximos años. Uh-huh. Sí. Me parece que ya retomamos la comunicación con el diputado Guillermo Anaya. Memo, ¿sí nos escuchas? Hola, sí, Perfecto. se nos cortó abruptamente. Sí, continuamos con la idea, Memo. Sí, y entonces finalmente lo que decía es que es una muy buena coordinación, independientemente de que han venido cambiando los mandos superiores de la Guardia Nacional, y que en Coahuila se ha venido coordinando con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los tres órdenes de gobierno, la Federación, el Estado, los municipios. Entonces, pues esto hay que continuarlo para seguir valorando la seguridad en Coahuila. Ajá. ¿Cómo están trabajando las fuerzas políticas de Coahuila en aras de tener cada vez mejores resultados? Porque luego, cuando hay tanta oposición, cuando hay tanta manera distinta de ver las cosas, no hay esa coordinación necesaria, y el diseño de las políticas públicas pues no es exactamente el que nos pudiera llevar a tener mejores resultados. Fíjate que aquí a nivel nacional, lo que hemos tenido desde que inició Morena hace 6 años con López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, es una de las estrategias que tienen, y para mí yo creo que ha sido un gran fracaso, que es estar polarizando. No escucha a los que pensamos diferentes, no les importa que haya gentes que piensen diferente, y hay un dato muy importante, que ellos tienen hoy el control de las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, las 2/3 partes para modificar la Constitución, que ya la modifican todos los días regresivamente, pero el voto ciudadano no le dio más que el 54% de los votos. Hay mucha gente que no piensa como Morena y sin embargo no escucha, sino solo se dedica a polarizar, a dividir al país. Los que estén con nosotros están bien y los que no piensan como nosotros son nuestros enemigos. Y esto es algo que ha venido dividiendo a la sociedad mexicana, que los que pensamos diferente también podemos aportar algo por el beneficio del país, y esto en Morena es un pecado, escuchar y atender a los que piensan diferente. Y en Coahuila no es así. En Coahuila los que pensamos diferente, porque siempre en una sociedad hay diversidad de pensamientos, pero hay que escuchar, hay que respetar, y yo creo que en Coahuila pasa eso. Estamos todos empeñados pues en trabajar unidos para sacar nuestros problemas adelante. No importa que pensemos diferente, pero habrá puntos de unión, habrá puntos de concordancia, y eso es lo que hay que estar destacando, no al contrario. Donde hay un punto de desunión, donde no nos podemos poner de acuerdo, pues en eso hay que destacar, y hay que dividir, y hay que polarizar, y eso es lo que hoy en el país está pasando desde que gobierna Morena. Y en Coahuila somos diferentes, somos personas que queremos trabajar, que queremos sacar adelante a nuestras familias con base en el trabajo, que valoramos lo que tenemos, y yo creo que por eso en Coahuila, en La Laguna, pues va saliendo adelante las cosas a pesar de las dificultades a nivel nacional, lo que platicamos que vamos a enfrentar ahora con el gobierno del presidente Trump de Estados Unidos. Entonces, yo creo que son momentos claves, son momentos oportunos para que todas nuestras coincidencias las podamos maximizar, y nuestras diferencias dejarlas a un lado por el bien del país, porque para eso nos eligen. La ciudadanía no quiere que estemos peleando todos los días, quiere que saquemos adelante los problemas, que solucionemos los problemas, y yo creo que en Coahuila eso es lo que estamos haciendo todas las fuerzas políticas, o por lo menos la mayoría de las fuerzas políticas. Uh-huh. O sea,
a pesar de las divergencias ideológicas, ¿pudiera haber una convergencia en los propósitos? Así es, y eso es la política finalmente. La política es el arte de lo posible en la negociación para poder sacar adelante los problemas. Y yo creo que eso es lo que todos debemos de aportar para que en la política en Coahuila sacamos adelante. Ujú. Oye, Memo, pero en Coahuila hay historias, ¿no? Historias que todavía venimos arrastrando. Decía hace un momento que la de 8 columnas del siglo de Torreón, nosotros traemos la nota también en nuestro portal de Noticieros GREM, que se ha venido diciendo que van a utilizar las obras del Metrobús. Y entonces, lo traigo a colación porque finalmente siempre estamos esperanzados que desde México nuestros legisladores y las personas que nos representan como Estado pudieran encontrar algún camino para obtener más recursos para las diferentes necesidades que tenemos, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Y el Metrobús y algunas otras situaciones, como la famosa deuda de Coahuila, se han convertido en hitos que no necesariamente constructivos, sino más bien que nos cuestionamos los ciudadanos en relación a por qué se ha permitido que sucedan todas estas cosas y finalmente lo que pasa es que estamos sin los servicios que nos gustaría tener a todos, por lo menos aquí en La Laguna, y seguramente pasan cosas similares en otras regiones del estado y en otros estados. A ver, ¿se puede dejar atrás el pasado para empezar a construir un presente más luminoso? Mira, yo siempre he creído que tenemos que tener los ojos siempre viendo hacia adelante y no en la nuca viendo hacia atrás o viendo el retrovisor. Pero si no tenemos esas cosas presentes para que esos errores no se vuelvan a cometer. Por ejemplo, el tema de la deuda, pues la estamos pagando todavía y la seguiremos pagando todavía por muchísimos años, por culpa de irresponsables que cometieron estos ilícitos y que, bueno, pues hoy lo estamos pagando, pero ¿qué tenemos que hacer para poder salir adelante? Es lo que tenemos que ver también. Castigar a los responsables, pero también tenemos que sacar adelante a nuestro estado, a nuestras familias, a nuestros municipios, y que hoy lo estamos sufriendo porque, pues como bien lo comentas, quisiéramos tener muchos más recursos para que haya más infraestructura, para que podamos tener una mejor calidad de vida. Yo, en lo particular, cuando descubrí, porque yo fui el que descubrí la deuda, la megadeuda, que nadie la había descubierto, que nadie creía incluso en ese entonces, porque pues era algo impensable. Pero hoy lo que estoy haciendo es, independientemente de quién gobierne los municipios o el estado, estar impulsando para que haya más recursos para Coahuila. Por ejemplo, en La Laguna, fui para que el presupuesto para este 2025, un tema que estaba ahí, que todavía no lo logramos concretar, pero es uno de los principales temas que tenemos, que es la inundación en algunas zonas de nuestra ciudad, para que haya recursos para poder construir un drenaje pluvial. Estamos tratando de que haya esos recursos para que inicien obras este 2025 o para que haya recursos para que se termine y para que beneficie a cientos de miles de familias el tema del agua saludable. O por ejemplo en la ciudad frontera, al lado de Monclova, también tenían un proyecto para un río que tienen siempre un problema para que haya recursos. Gobernaba Morena el trienio pasado y yo impulsé para que este 2025 y se logró poner en el presupuesto de egresos. Es decir, pues no podemos olvidar el pasado en las triquiñuelas, en los abusos, en las irregularidades y los ilícitos que se hicieron con la deuda, pero tenemos que ver hacia adelante en cómo podemos solucionar las cosas, no poder estar estancados en el pasado, porque entonces sí, pues políticamente a lo mejor podemos sacar algo de provecho, pero pues Bien. eso será infructuoso para el Estado, para el municipio, para lo cual nos eligieron para sacar adelante los problemas, no estar echándole limón a la herida. Y hay que recordarlo y hay que pedir el castigo de esos responsables
que hoy estamos sufriendo todavía el tema de la megadeuda. Muy bien. Nada más te piden que por favor no olviden la agenda del tema medioambiental en Coahuila, que es muy importante. Bueno, Sí, seguro que sí. muchísimas gracias, Memo, por estar con nosotros. Saludos. Al contrario, gracias Manuel, gracias Marcela, un abrazo a todo tu auditorio y como siempre a sus órdenes. Muy buenos días. Gracias. Abrazo, Memo. Guillermo Anaya, diputado federal de Coahuila, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa. Escuchas Contextos. Regresamos con más.